¿Sabes? Dentro de mí siempre hay una vocecita. Esta voz siempre me dice lo que tengo, bueno, no lo que tengo que hacer, más bien me dice lo que es y lo que no es. Me dice dentro de mi mente lo que tengo que aceptar y lo que no tengo que aceptar. O al menos me da cierta llamada de atención. Y muchas veces cuando hay algo que no está bien, incluso si yo lo paso por alto, mi mente me va a hacer cuestionar si lo que estoy haciendo está bien, si eso está bien realmente. Y usa una lógica bastante aplastante. Y esta lógica también las aplico a Capitán América Civil War. Bien, Capitán América Civil War es una película mediocre. En serio, no hay ninguna forma de coger con pinzas. Bueno, al menos desde mi punto de vista es mediocre porque para mí es imposible empatizar que me genere un conflicto razonable de justificación de mierda. No, no me lo genera en ningún momento. Para empezar, ¿me puede alguien explicar cómo coño el general Ross, o como quieras llamarlo, esa basura humana, sigue estando en el ejército? En serio, vamos a ver. El tipo hizo experimentos inhumanos con un científico sin que lo sepa. Bueno, más bien lo engañó o lo manipuló, lo que sea, no me importa. Eso causó un montón de destrozos en múltiples partes del planeta. O sea, causó pérdidas económicas, causó pérdidas de vidas humanas. Múltiples propiedades privadas fueron destruidas y él no recibió ningún maldito castigo por ello. ¿Me puedes explicar cómo carajo, cómo mierda, a pesar de cometer todo ese tipo de actos, a pesar de causar ese desastre, no le pasó nada? O sea, dejemos de lado el hecho de que hizo un experimento bastante cuestionable que causó bastante desastre. ¿Me puedes explicar por qué coño, cuando estaba luchando contra él, los tipos, Ross literalmente le dio igual la vida a los civiles? O sea, destrozaba propiedad privada. Y eso no es lo peor, sino que el tipo literalmente inyectó un suero en su propio soldado. Y no vamos a cuestionar el hecho de la poca ética que tiene por el hecho de haber causado que un tipo se volviera adicto a un suero. Sí, no vamos a cuestionar ese hecho. Vamos a pensarlo de una forma un poco más clara. Vamos a pensarlo desde un punto de vista diferente. El tipo sabía perfectamente que el suero tal vez no funcione bien. O al menos debería haber hecho suficientes experimentos y suficientes análisis para descubrir si realmente es así. O al menos suficientes pruebas, un poco más. Pero no, el tipo simplemente inyectó un suero experimental que ni siquiera se sabía cuáles eran sus efectos, o al menos ni siquiera se analizó muy bien, y creó un monstruo que causó bastante desastre. ¿Y recibió algún castigo? No, no recibió ningún castigo. No le pasó nada. O sea, literalmente nada. El tipo literalmente se salió con la suya y recibió un ascenso. ¡Qué bien! El gobierno de Estados Unidos es un gran gobierno. Ahora, hablando del desastre de Nueva York. Ya saben, cuando Loki hizo todo este desastre. Critican a los Vengadores por básicamente causar problemas y pérdidas económicas. No es por nada, pero era eso o permitir que una civilización acabe conquistando el planeta y cause más desastre. O sea, si no hubiesen hecho algo, esos esas cosas, o como quieras llamarlo, hubiesen causado más desastres, hubiesen causado aún más problemas. Así que no estoy diciendo que el fin justifica los medios, no lo justifica realmente y nunca lo va a hacer. Pero vamos, si no hubiesen hecho nada, pues, ¿sabes? La cosa hubiese sido mucho peor. Y de hecho ellos ni siquiera están haciéndolo por razones discriminatorias o por razones intencionales, lo están haciendo porque quieren defender. Y si en el proceso matan a alguien que ni siquiera lo quieren hacer, no es intencional, y ni siquiera son conscientes de ello, pues no me parece tan mal. Los tipos literalmente no lo hicieron porque quisieron, lo hicieron porque era necesario en ese momento, porque si no hubiesen hecho, millones de personas hubiesen muerto. Tengamos en cuenta que hubiese ocurrido una invasión.
En el mejor de los casos, la humanidad se hubiese convertido en una especie esclava. En el mejor de los casos. En el peor, hubiesen sido exterminados. ¡Qué bien! Muy interesante todo. Y vendidos. No olvidemos ese hecho. Ahora, hablando en serio, el gobierno de los Estados Unidos, que tanto critica a estos tipos, mejor dicho, el Consejo de Seguridad, conformado, por cierto, por miembros de la ONU, eh, literalmente lanzaron una maldita bomba a Nueva York. ¿Me puedes explicar cómo carajo una bomba nuclear que puede destruir una ciudad hubiese sido mucho menos peor que lo que hicieron ellos? En serio, ¿me puedes explicar cómo carajo es eso? Lo peor de todo es que esa bomba nuclear no hubiese servido de nada. El portal hubiese seguido abierto y la bomba hubiese matado muchísimo. Primero, la bomba hubiese matado a millones de personas. Segundo, el portal hubiese seguido abierto. Y tercero, habrían enojado a los Chitauris, lo que les implica que los Chitauris hubiesen invadido la Tierra con aún más agresividad y hubiesen matado a aún más gente. O sea, cualquier posible diplomacia que puedas tener después hubiese sido casi imposible. Ay, por Dios. Qué bien, sois muy interesantes. Ahora, el tema de ¿cómo decirlo? Am, los Alikirs, ¿sabes? Las naves estas que cayeron debido a los eventos de Soldado de Invierno, Winter Soldier, como quieras llamarlo, o Soldier Winter, no sé cómo se llama. Estos tipos se dan, sí, la caída de estos destrozó y causó muchas pérdidas económicas, pero era eso o permitir que una maldita organización fascista, y repito, nazis, se conviertan en los gobernantes del planeta. En mi opinión, me daría igual que esas cosas cayeran. Primero, no están discriminando ni están matando gente intencionalmente. Es algo que ocurrió como daños colaterales. Ni siquiera ellos mismos querían hacerlo. Pero era necesario porque si no hubiesen hecho, y repito, el fin nunca justifica los medios, pero en este caso es justificable, porque si no hubiesen hecho eso, esa organización nazi, esa organización fascista, hubiese gobernado el planeta, se hubiesen convertido en los gobernantes. Lo peor de todo es que estos tipos querían eliminar a Iron Man y cualquier otro idiota. O sea, los tipos literalmente querían hacer eso. Querían hacerlo. Entonces, es parte del proceso de eliminarlo. Cuando el gobierno de los Estados Unidos o cualquier gobierno de mierda empieza en guerras y causa muchas muertes, nunca se disculpan. Bueno, y los terroristas islámicos aún peor. Esa basura y esa escoria humana. Bien, ahora, el problema de Ultron. Ultron fue causado por Tony Stark. No es por Capitán América. Los Vengadores no tienen ni puñetera culpa. Es culpa de Tony Stark. ¿De acuerdo? Todo es culpa de Tony Stark. Todo, absolutamente todo. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, eh, vamos a hacernos la siguiente pregunta. Y es esta. Entonces, tenemos en cuenta que el problema de Nueva York no es culpa de los Vengadores. Está bien lo que hicieron. Civil Winter Soldier tampoco. Y el tema de... ¿Cómo se llama? El tema de... de Ultron es culpa de Tony Stark, no es culpa de la gente. Pero ¿sabes qué? Hubiese ocurrido ese desastre de todas formas, porque algún gobierno de mierda hubiese cometido ese acto. ¿Sabes lo interesante? Que no hubiese respondido ningún puto gobierno. O sea, ningún gobierno se habría hecho responsable. Hubiesen cometido crímenes y no hubiesen sido responsables. Bien, ahora. Yo hago la siguiente pregunta. El coronel James, o como quieras llamarlo, no, me molesta. ¿Por qué? Pues porque él confía demasiado en la ONU. Él cree que la ONU son buena gente. No, no son buenas personas esos tipos.
A ver, la ONU no son buena gente. Para empezar, múltiples gobiernos han sido infiltrados por la Hydra. ¿Qué te hace pensar por un maldito segundo que la ONU no haya podido ser infiltrada? Dos, los tipos permiten que eh, países como los saudíes existan. Y los saudíes, por cierto, son una dictadura que financia terroristas islámicos. ¡Yay! ¡Qué bien!, ¿no? No, no me gusta realmente. Es un asco. Odio a los musulmanes y más los musulmanes extremistas. Pero volviendo al tema principal. ¿Me puedes explicar por qué coño estos tipos, o sea, por qué creen en serio? Primero, la ONU puede haber sido infiltrada por Hydra. Bien, vamos a descartar eso. Segundo, la ONU puede tener intereses económicos. Es un hecho claro. Tercero, la ONU es una maldita farsa. No sé si en el universo de Marvel los tipos tienen algún poder real, pero en nuestro universo no son nada. Son un montón de idiotas que básicamente piensan que tienen poder. Todo el mundo que sabe sobre la ONU sabe perfectamente que son un grupo de inútiles, que no sirven de nada, que ni siquiera son capaces de terminar con guerras que son bastante fáciles de terminar. O sea, no saben nada, no pueden hacer nada. Y cualquier cosa que haga la ONU está siendo respaldada, mejor dicho, está siendo controlada por los intereses de potencias. Y repito, las potencias pueden ser infiltradas, los políticos pueden tener intereses. Es muy estúpido creer que por un segundo la ONU van a ser buena gente. No lo son. Los países en sí mismos son una mierda. En serio, ¿cómo mierda la ONU permite exactamente países que son financiantes de terrorismo, países que son dictaduras y etcétera? Se supone que la ONU tiene unas especies de directivas y busca ciertas cosas que son buenas, ¿no? ¿Alguien me explica por qué coño tiene dictadores en su lista? O sea, como miembros. No son miembros permanentes, pero vamos, lo tienen. Volviendo al tema principal. No confío ni de puta broma en ningún gobierno y en ninguna organización gubernamental. Si ya de por sí los tipos... Dejemos de hecho al lado de muchas cuestiones, hechos cuestionables, el hecho de que financien o que sean aliados de terroristas de mierda, que por cierto los odio. Primero, uno, las organizaciones pueden ser infiltradas por personas hostiles o personas con ideologías cuestionables. La primera razón por la cual estoy en contra de los acuerdos de Scopia. La segunda razón, los individuos pueden tener intereses poco éticos. Los políticos no son gente pura y las personas malas son aún peor. Eso es un hecho claro. La tercera razón es porque es estúpido. Mira, aunque los héroes se registren, los villanos no necesariamente lo van a hacer. Los villanos probablemente no lo hagan. O sea, vamos, que importa un carajo. Quinto, ¿qué te hace pensar por un maldito segundo que los villanos o cualquier persona hostil o cualquier persona que los odie, cualquier persona que quiera joderles su reputación o que los quieran joderles la vida básicamente a los héroes en cuestión, no utilice su identidad, no los investigue o no utilice sus propias identidades contra ellos? Porque, no sé tú, Iron Man puede defenderse, tiene ciertos poder y no le es tan difícil básicamente poder actuar con libertad. A pesar de que, vamos, que le importa un carajo muchas veces los acuerdos, las leyes y todo esto, pero aún así puede hacerlo porque es millonario y todo lo demás. Pero vamos, solo piénsalo. ¿Quién te hace pensar que los otros héroes son lo mismo? Tony Stark tiene un montón de abogados y personas que lo pueden defender legalmente y políticamente, económicamente y lo demás. Pero los otros héroes no pueden. O sea, decir, primero, las organizaciones gubernamentales o cualquier tipo pueden ser infiltrados. Dos, no necesariamente van a tener buenos intereses. Tres, los héroes pueden que registren o las buenas personas pueden que registren. Las malas personas no necesariamente. Cuatro, las malas personas pueden usar dicha información para su beneficio. Y eso implica que también villanos. Y quinto, las personas vulnerables o las personas débiles o con pocos recursos van a estar expuestas. Las personas normales no. Y sexto, pueden ser usados como beneficio. Lo peor de todo es que en países fascistas está jodido. En Estados Unidos
Tal vez se respeta la ley, aunque lo dudo realmente, pero piensen en países fascistas como Arabia Saudita, Corea del Norte, China y demás. En serio, ¿alguien me explica cómo coño piensa que esos países lo van a respetar? No, no les va a importar un carajo. Les va a dar igual. En serio. Si yo fuera homosexual, que repito, no lo soy, ¿crees que va a ser bueno para mí que Arabia Saudita tenga un buen registro de nosotros? No, ni de puta broma. Y una cosa, si alguien te hace pensar por un maldito segundo que las religiones extremistas o que las personas con mentalidad esta de mierda no van a comportarse así, piénsalo. Es falso. Sí lo van a hacer. O sea, sí lo van a hacer. Si yo soy expuesto, lo más probable es que tenga al día siguiente terroristas islámicos de mierda que me quieran matar. Eso o me obligan a trabajar para ellos, cosa que no quiero y probablemente acabe suicidándome para evitar que estos tipos me obliguen. Aunque lo más probable es que se conviertan en exterminadores, ya saben, como los típicos que perseguían a las brujas en la Edad Media. Y sí, actualmente aún ocurre en los países islámicos de mierda. O sea, ya no es que necesitamos ir a un escenario donde gobiernan los fascistas, es que literalmente ya hay países que son así. Y repito, la ONU no sirve de nada. No son más que un grupo de inútiles. Entonces, desde mi punto de vista, no sirve de nada. En serio, ¿por qué? ¿Alguien me explica por qué siempre los héroes en estos escenarios se comprometen tanto? Los héroes simplemente deberían haber dicho, ¿saben qué? Nos vamos, nos largamos de aquí. Siempre me imagino un universo o una historia donde los gobiernos quieren controlar a los héroes. Entonces los héroes dicen, ¿saben qué? Haced todo el desastre vosotros, nosotros nos largamos de aquí. Entonces los héroes, a todos los héroes se les da la posibilidad de irse del universo en cuestión. De decir, mira, podéis ir a otro universo. Todos vosotros, todos los héroes podéis largaros vosotros y vuestras familias a otro universo sin estos problemas. Y todos dicen, al principio no quieren, pero después dicen, larguémonos de aquí. Y lo hacen. ¿Y sabes cuál es el resultado en esa historia? Que los villanos gobiernan o todo se va al desastre. Y eso es como termina la historia. Y me encantaría un universo así, porque demostraría las consecuencias de toda esta mierda. En serio, ¿quién coño se creen estos malditos gobiernos y políticos de mierda como para pensar que tienen suficiente poder? Y no soy una persona que diga, oh, si tienes poder puedes hacer lo que te la gana, o eres superior y demás. No, estoy en contra de esa mierda. Pero vamos, son superhéroes, tienen mucho poder y me parece absurdo que no se defiendan. Es como si una persona tuviera una pistola, alguien está a punto de violarlos y encima los tipos son tan idiotas como para permitir que los violen. No, tienes una pistola, dispara con ella y mata al violador de mierda. Es legítimo en defensa propia matar a alguien que te intenta causar problemas, así que no hay ningún problema, mátalo. Tal cual, usa tus malditos poderes que para ellos tienes. Y es estúpido que tú te atrevas a intentar violar a alguien que está armado. Es estúpido. Muy estúpido. O sea, es estúpido que alguien intente violar a una persona que está armada y que sabe usar esa arma y que puede defenderse. Y es estúpido por parte de la persona que tiene arma, sabe usarla, el hecho de no decidir usarla y no defenderse. Es estúpido por ambos de las dos partes. Es absurdo, en mi punto de vista. Y cualquier idiota que piense por un maldito segundo que pueda arruinarle la reputación a un héroe y usar eso como extorsión es imbécil. Porque imagínate por un segundo que existiera una organización que básicamente fuera una fusión entre policías, militares y héroes. Es decir, una especie de alguien con ideales de héroes, pero también una especie de policía y militar. Individuos que son héroes, pero que son como una fuerza militar y policíaca. Te aseguro que por un maldito segundo, ni de puta broma se van a comprender. O sea, los héroes estándar puede que se cometan, pero esta fuerza del orden, o como quieras llamarlo, en el momento que tú les intentes controlar, ellos te van a matar, te van a ejecutar y ni de puta broma van a permitirlo. O sea, tú puedes decir cualquier cosa de los Vengadores y demás, pero estos tipos, como lo intentes, te van a ejecutar y destrozar. Porque estos no se andan con juegos, nunca se van a andar con juegos, no son imbéciles. Y es algo que me encanta. Por desgracia, nadie se va a atrever a hacer una historia así. Aunque estaría muy bien. Y ahora que todo está a punto de acabar, estoy a punto de acabar esta grabación.
y solo estoy cantando para llevar el tiempo. En serio, solo quedan unos cuantos segundos y terminaré. Ya en serio, termina ahora.